Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para una historia que les va a llegar al corazón. Hoy tengo un vídeo especial para ustedes, una historia real, un gesto de amor que a mí me conmovió profundamente y estoy seguro de que a ustedes también. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Ozge, y de cómo Kerem dejó a Ozge sin palabras. Imagínense la situación. ¿Qué puede ser tan impactante como para dejar a alguien completamente mudo? Ya les adelanto, no se trata de un truco de magia ni de una broma pesada, sino de algo mucho más profundo y significativo. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Me encanta crear contenido para ustedes y saber que están ahí, apoyando y compartiendo, me da muchísima motivación para seguir adelante. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y bueno, ahora sí, comencemos con la historia de Kerem y Ozge. Todo comenzó hace unos años, en una ciudad bulliciosa, llena de vida y de gente que busca el amor, o al menos, eso parecía. La ciudad con sus luces brillantes, sus calles transitadas y el constante murmullo de la gente, era un hervidero de emociones y encuentros. En medio de ese caos, se entrelazaron los destinos de Kerem y Ozge. Kerem y Ozge eran, al principio, dos desconocidos. Él, un hombre joven con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su cabello, peinado con un estilo casual, enmarcaba un rostro amable y unos ojos que transmitían calidez. Su voz era suave y su risa, contagiosa. Tenía una forma de hablar que te hacía sentir cómodo, como si lo conocieras de toda la vida. Siempre dispuesto a ayudar y con una energía que parecía inagotable, Kerem irradiaba optimismo. Ella, una mujer fuerte e independiente con una mirada que te atrapaba al instante. Ozge poseía una belleza natural, acentuada por una elegancia innata. Su cabello, negro azabache, caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos, de un intenso color avellana, reflejaban una inteligencia y una determinación notables. Se mostraba segura de sí misma, con una presencia que atraía las miradas y despertaba admiración. Su personalidad era enérgica y vibrante, pero también mostraba una sensibilidad que la hacía aún más atractiva. Se conocieron en un lugar peculiar, en un café pequeño, escondido en una calle tranquila. Ese café, con su aroma a café recién hecho y el suave sonido de la música de jazz, se convirtió en su refugio. Las paredes, adornadas con cuadros de artistas locales, creaban una atmósfera acogedora y relajada. Las mesas de madera, dispuestas cerca de las ventanas, permitían a los clientes disfrutar de la vista de la calle y del ajetreo de la ciudad. Ambos eran asiduos del lugar, y sin querer, sus miradas se cruzaban cada día, hasta que un día, Kerem se animó a hablarle a Ozge. La tensión, acumulada durante semanas de miradas furtivas y sonrisas tímidas, se rompió con un simple hola. El encuentro fue casual, pero el impacto fue inmediato. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. Descubrieron que compartían muchísimas cosas en común, la pasión por el arte, el amor por la música, y un sentido del humor muy parecido. La conexión fue instantánea. Hablaban durante horas, olvidándose del mundo que los rodeaba. La química entre ellos era palpable, una atracción que trascendía lo físico y se arraigaba en una conexión profunda de almas. Kerem, con su encanto y su ingenio, lograba sacarle una sonrisa a Ozge en cada conversación. Él admiraba su inteligencia, su valentía y su espíritu independiente. Ozge, por su parte, se sentía atraída por la bondad, la empatía y la calidez de Kerem. Sus conversaciones se convirtieron en el punto culminante de sus días, en un ancla en medio del ajetreo de la ciudad. Pronto las visitas al café se convirtieron en citas, las citas en largas conversaciones, y las largas conversaciones en una relación hermosa. Se conocieron más a fondo, descubriendo sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Se apoyaban mutuamente compartiendo alegrías y tristezas. Sus vidas, antes separadas, se entrelazaron, formando un lazo inseparable. Se aventuraron a explorar la ciudad juntos, descubriendo rincones ocultos, museos de arte y conciertos de música en vivo. Disfrutaban de paseos románticos por el parque, donde las hojas de los árboles creaban un dosel natural y el sonido del agua de la fuente brindaba un ambiente relajante. Compartían comidas en restaurantes acogedores, probando nuevos sabores y disfrutando de la compañía del otro.
Pero como en toda historia de amor, no todo fue perfecto. La vida a veces pone obstáculos en el camino. La monotonía de la vida diaria, las presiones del trabajo y las diferencias individuales, pusieron a prueba su relación. Sin embargo, siempre encontraron la manera de superar esos desafíos, afianzando su amor y aprendiendo a crecer juntos. Un día Ozge recibió una noticia devastadora, una enfermedad grave. Un diagnóstico que sacudió los cimientos de su mundo. El temor, la incertidumbre y el dolor la invadieron. Su cuerpo, que antes era un templo de energía y vitalidad, ahora se enfrentaba a una batalla despiadada. El mundo de Ozge se vino abajo. El miedo al futuro, la ansiedad por el tratamiento y la tristeza por la pérdida de su salud, la sumieron en una profunda angustia. Se sintió sola, vulnerable e impotente ante la adversidad. Se preguntaba por qué a ella, por qué ahora. Fue un momento muy difícil para ambos, un punto de inflexión en su relación. La enfermedad puso a prueba su amor, su paciencia y su capacidad de adaptación. La sombra de la muerte se cernía sobre ellos, amenazando con separarlos. Pero Kerem, en lugar de huir o desanimarse, se mantuvo firme a su lado como una roca. Se convirtió en su apoyo incondicional, en su refugio seguro. Su amor se transformó en un escudo protector, en una fuente inagotable de esperanza. Durante meses, Kerem se convirtió en el apoyo incondicional de Ozge. La acompañaba a cada cita médica, la esperaba pacientemente durante las largas horas de tratamiento y la consolaba en los momentos de dolor. Investigó a fondo la enfermedad, aprendiendo todo lo posible sobre los síntomas, los tratamientos y los efectos secundarios. Le preparaba comidas nutritivas, adaptadas a sus necesidades y apetito. Cocinaba con amor, seleccionando ingredientes frescos y saludables, y presentaba los platos con un cuidado especial. Su objetivo era nutrir no solo el cuerpo de Ozge, sino también su alma. La animaba en los momentos de desesperación, cuando la tristeza y la desesperanza se apoderaban de ella. La escuchaba sin juzgar, le ofrecía un hombro sobre el cual llorar y le recordaba constantemente su belleza, su fuerza y su valentía. Le recordaba lo mucho que la amaba. Kerem le dedicó todo su tiempo y energía. Dejó a un lado sus propios proyectos, sus aspiraciones y sus hobbies para estar a su lado. Se convirtió en su enfermero, su confidente, su mejor amigo y su amante. Sacrificó su propia felicidad para asegurarse de que Ozge estuviera lo mejor posible. La valentía de Ozge, sumada al amor inagotable de Kerem, los mantuvo unidos en la lucha contra la enfermedad. Juntos enfrentaron la adversidad con coraje, con determinación y con la certeza de que, pase lo que pase, estarían juntos. Se aferraron a la esperanza, a la fe y al amor, convirtiéndolos en sus armas más poderosas. Se apoyaban mutuamente compartiendo sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Se reían juntos, lloraban juntos y se consolaban mutuamente. Se recordaban constantemente lo afortunados que eran de tenerse el uno al otro. Un día, después de meses de tratamientos y mucha valentía, Ozge recibió una noticia que cambió sus vidas: la enfermedad estaba en remisión. La alegría y la emoción fueron indescriptibles. Ozge había ganado la batalla. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad y los tratamientos, comenzaba a recuperarse. El alivio fue palpable, tanto para Ozge como para Kerem. Celebraron la victoria con una alegría desbordante, sintiendo que habían superado el mayor desafío de sus vidas. Se abrazaron, lloraron de felicidad y se juraron amarse y cuidarse por siempre. Sin embargo, la experiencia vivida había dejado una huella profunda en ella, una que la había transformado. Había aprendido a valorar cada día, cada momento, cada pequeño detalle de la vida. Había descubierto su propia fortaleza, su capacidad de resistir y de superar la adversidad. Había aprendido a apreciar el amor, la amistad y el apoyo incondicional de Kerem. Y fue precisamente en ese momento cuando Ozge se sentía más vulnerable y más fuerte que nunca, cuando Kerem decidió sorprenderla. Sabía que, después de todo lo que habían pasado, necesitaba algo que le recordara el amor que sentían y que la hiciera sentir segura. Un día la llevó a un lugar especial, un jardín botánico, donde ambos solían pasear antes. Era un lugar tranquilo, lleno de flores, árboles y una atmósfera mágica. Los colores vibrantes de las flores, el canto de los pájaros y el suave aroma de la naturaleza creaban un ambiente de paz y serenidad. Mientras caminaban, Kerem le propuso a Ozge que se sentaran en un banco bajo un árbol enorme.
Era un árbol centenario con un tronco robusto y una copa frondosa que ofrecía sombra y refugio. El sol, filtrándose entre las hojas, creaba un juego de luces y sombras que realzaba la belleza del lugar. Ella, curiosa, aceptó. Allí, en ese banco con el sol filtrándose entre las hojas y el canto de los pájaros de fondo, Kerem le entregó una caja pequeña, de madera, hecha a mano. La caja, de un color cálido y natural, tenía grabada la inicial de los nombres de ambos. Ozge abrió la caja con curiosidad. Dentro encontró un pequeño colgante, un corazón de plata grabado con una frase que la dejó sin palabras: mi amor, mi fuerza, mi todo. El colgante, de un diseño elegante y sobrio, reflejaba la luz del sol y atraía la mirada. La frase, grabada con letras delicadas y precisas, expresaba el amor incondicional de Kerem. En ese momento, Ozge se sintió abrumada por la emoción. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La sorpresa, la emoción y la gratitud la inundaron. Se sintió amada, protegida y valorada. Pero eso no fue todo. Kerem le pidió que se pusiera el colgante. Al hacerlo, Ozge descubrió que el colgante no era solo un accesorio. Era mucho más. Era un símbolo de su amor, un recordatorio constante de su presencia y un acto de cuidado y protección. El colgante estaba conectado a un pequeño dispositivo, un sensor, que monitoreaba constantemente sus signos vitales, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la temperatura corporal. El dispositivo, discreto y elegante, estaba diseñado para no interferir con la vida diaria de Ozge. Kerem le explicó que durante su enfermedad, había investigado y aprendido mucho sobre la salud y el bienestar. Quería asegurarse de que Ozge estuviera bien, de que siempre tuviera un recordatorio constante de que no estaba sola. Quería poder cuidarla, protegerla y estar presente para ella, incluso cuando no estuviera físicamente a su lado. Este colgante, decía Kerem, era su forma de estar cerca de ella, de cuidarla, de demostrarle su amor de una manera tangible, incluso cuando él no estuviera físicamente a su lado. El dispositivo, conectado a una aplicación en su teléfono, le permitiría estar al tanto de su estado de salud y recibir notificaciones en caso de cualquier anomalía. Ozge, completamente impactada, no pudo decir nada. Las lágrimas no paraban de salir. La combinación de la sorpresa, la emoción y el profundo amor que sentía por Kerem la dejaron sin palabras. No podía creer la dedicación, el cariño y el esfuerzo que Kerem había puesto en ese gesto. Había ido más allá de cualquier expectativa. Se quedó mirándolo con los ojos llenos de amor y admiración. Su corazón latía con fuerza, sintiendo una gratitud infinita hacia Kerem. Se dio cuenta de que había encontrado al hombre de sus sueños, a su alma gemela, a su compañero de vida. Kerem, al verla así, supo que había logrado su objetivo, demostrarle a Ozge lo mucho que la amaba y lo importante que era para él. La felicidad y la satisfacción brillaron en sus ojos. Su gesto, aparentemente simple, había tocado lo más profundo del corazón de Ozge. Se abrazaron con fuerza, sintiendo la conexión inquebrantable que los unía. Se besaron, sellando su amor y su promesa de estar juntos para siempre. El jardín botánico, testigo de su amor, se convirtió en un símbolo de su unión, de su fuerza y de su esperanza. La historia de Kerem y Ozge es un ejemplo de amor incondicional, de compañerismo y de la importancia de cuidar a la persona que amas. Es una historia que nos recuerda que el amor no solo se expresa con palabras, sino también con acciones, con gestos, con pequeños detalles que marcan la diferencia. Es una historia que nos enseña a valorar cada día, a apreciar a las personas que nos rodean y a no dar por sentado el amor que recibimos. Nos muestra que el amor verdadero es aquel que se manifiesta en los momentos difíciles, cuando más se necesita. Es aquel que te impulsa a hacer todo lo posible por la persona que amas, sin importar los obstáculos. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a amar con más intensidad y a cuidar de los que amamos con más dedicación. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la compasión y el apoyo incondicional. Esta historia, amigos, me ha hecho reflexionar mucho. Me ha hecho darme cuenta de que el amor es mucho más que una simple emoción. Es una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a aprender y a superar cualquier adversidad. Es un regalo que debemos cuidar y valorar. Así que, amigos, espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Espero que les haya conmovido y que les haya hecho reflexionar sobre el amor y la importancia de cuidar a los que queremos.
Espero que les sirva de inspiración para vivir sus propias historias de amor con pasión, con entrega y con la certeza de que el amor verdadero existe. Ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de Kerem y Ozge, de cómo se conocieron, de los momentos difíciles que vivieron juntos, y del gesto de amor que dejó a Ozge sin palabras. Hemos visto cómo el amor verdadero se manifiesta en los pequeños detalles, en la dedicación y en el cuidado. Hemos aprendido que el amor incondicional es capaz de superar cualquier obstáculo, y que el apoyo mutuo es fundamental para afrontar la adversidad. Hemos visto la importancia de valorar cada día, de apreciar a las personas que nos rodean y de no dar por sentado el amor que recibimos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir estas historias. Y a ese con ustedes y saber que están ahí, escuchándome y acompañándome. Sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre esta historia. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Qué les conmovió más? ¿Qué aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. ¿Conocen alguna historia similar? Me encantaría que la compartieran. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.